en el libro de Juan, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vimos en el estudio anterior, bienvenidos todos otra vez, los que se conectan, los que están en vivo, los que verán la transmisión también. Les enviamos un saludo desde el Ministerio de Oración Viva, las personas que nos están siguiendo de otros lugares, de otros ministerios o incluso fuera del país, que están sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Vimos en el estudio anterior, en el libro de Romanos capítulo 13, una enseñanza titulada, ¿se acuerdan del título? Autoridad. Autoridad. Y vimos lo que decía Romanos 13 acerca de la autoridad, ¿se acuerdan? Que hablaba que todas las autoridades son establecidas por Dios y que el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. De manera que una forma muy particular que Dios diseñó para refrenar nuestro corazón, para no hacer, como se dice vulgarmente, lo que queremos, es las autoridades. Tranquilo, como decimos acá en Colombia, mijito, mijita, que si usted no puede, yo le ayudo, ¿no? Así le decimos los papás a nuestros hijos. Yo le digo a mi hija muy seguido así: si usted no puede, yo le ayudo. ¿Cómo le ayudo? Con un poquitico de autoridad, ¿no? Y aquellos que definitivamente no han podido, como los delincuentes que se oponen a la autoridad, entonces la autoridad les ayuda, dejándolos un tiempito a la sombra. Hablamos que la primera autoridad delegada por Dios en la tierra son los padres. ¿Sí se acuerdan? Que si no les enseñamos a nuestros hijos a estar sujetos a la autoridad de los padres, entonces eso se va a formar en ellos, el poder rebelarse fácilmente contra la autoridad, y el día de mañana se van a rebelar contra las leyes y contra la sociedad. ¿Y van a recibir qué? Algo que no queremos: castigo. Castigo. Entonces Dios ha establecido autoridades sobre la tierra. La primera autoridad delegada son los padres. ¿Dónde más hay autoridad? En la iglesia. ¿Dónde más hay autoridad? En el conjunto, el vigilante, las autoridades civiles, en el colegio. Gracias, hermana Laura, en la escuela. Pues cuando el niño empieza a rebelarse contra la autoridad de sus padres y el padre no hace nada, se va a rebelar enseguida contra la autoridad de sus profesores, y después contra todo el mundo y hasta el infinito y más allá. Podemos estar nosotros en la casa formando los delincuentes del mañana, cuando no hacemos que nuestros hijos se sujeten a autoridad, cuando permitimos que nuestros hijos pasen por encima de la autoridad nuestra como padres. Ahí ya estamos haciendo que ese sea un niño que el día de mañana viole y quebrante la ley y pase por encima de la ley. Qué trabajo tan bonito tenemos y tan duro, ¿no? Por eso es que nosotros con nuestros hijos representamos ¿a quién? Al Señor. Somos autoridad delegada por Dios para ellos. Solamente por hacer un recuento, un repaso de lo que vimos hace 8 días con el tema autoridad. El que no está sujeto a autoridad no podrá ser autoridad, porque la autoridad se delega. Nadie puede ejercer autoridad si esa autoridad no fue delegada por otro que está más arriba que él. Eso debe ser claro. Eso debe ser claro. Y si el marido quiere ejercer autoridad sobre su esposa, pero no está sujeto a la autoridad que es Dios, entonces se le va a complicar la vida a ese pobre muchacho. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema autoridad, y he traído una enseñanza que se llama autoridad de las Escrituras. ¿Autoridad de qué? De las Escrituras. Y vamos a ver qué dice el pasaje de Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17, y el título del sermón es autoridad de las Escrituras. Dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es
verdad. De manera que cuando algo es verdad, la verdad tiene toda la autoridad por encima de lo que es mentira. La verdad tiene toda autoridad por encima de lo que es engaño. La verdad tiene toda autoridad por encima de lo que usted mismo crea que es, ¿no? Mire, no hay cosa más terrible que uno tener un concepto errado de uno mismo. ¿No les ha pasado? A los jóvenes les pasa muy seguido, que ellos todavía no definen su identidad, ni qué soy, ni cuáles son mis gustos. ¿Será que me gusta la carranga o me gusta el rock? ¿Será que el peinado me luce más corto o mejor largo? ¿Será que mejor yo soy de los que hablan así o mejor soy de los que hablan así? Y el joven lucha con su identidad, y en esa lucha con su identidad, a veces el joven y también el adulto tiende a creer cosas de sí mismo que él no es, ¿no? Que él no es. O sea, vive engañado o vive autoengañado. Bienvenida, hermana Yesenia. Siga, por favor. Llegó justo a tiempo. Estamos administrando los diezmos, las primicias y los pactos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en el capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, está diciendo que la palabra de Dios es verdad. Verdad. ¿Y qué pasa cuando usted y yo creemos a esa verdad? ¿Qué dice el pasaje anterior? Santifícalos. Escuchen, mi amado hermano, yo quiero dejarle este mensaje hoy al final del sermón, al final de la enseñanza. Cuando tú y yo creemos y conocemos la verdad de la palabra de Dios, eso va a traer a nuestra vida santificación. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuántos acá hemos estado luchando en nuestra vida cristiana? Uy, eso es muy duro, eso es una maleta así, qué lucha espiritual tan brava. Uy, no, eso de ser santo, eso es muy duro, pastor, eso me cuesta tanto. Pero ¿quién dijo que lo de ser santo, eso lo producía usted mismo? Pues si su inclinación es al pecado, ¿usted cómo va a producir santidad? Ahí va a vivir usted amargado toda la vida. ¿Sí o no, hermana Elena? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios es lo que nos santifica. Pero resulta que lo que usted ha entendido de la palabra de Dios no es la verdad, sino la mentira. Bueno, de la interpretación bíblica que usted ha tenido ha sido un error. Y si usted sigue creyendo el error, pues nunca podrá alcanzar la santificación que la palabra dice que da. ¿Sí soy claro? Vamos a tratar de ver un poquito eso. Vamos a tratar de ver un poquito sobre la autoridad de la Escritura. Y si tú y yo salimos de acá creyendo que de verdad la palabra de Dios me santifica, entonces usted y yo debemos conocer la palabra de Dios, pero la verdad de la palabra de Dios, no lo que me dijeron que era la verdad de la palabra de Dios, porque ahí hay un asunto diferente. Entonces, continuando con el tema autoridad, bienvenido hermano Javier, buenos saludos. Continuando con el tema autoridad, entonces vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 1:3? ¿Quién me ayuda? Colosenses capítulo 1, versículo 3. Del 3 al 5. 3 al 5. Sí, Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. De la gracias, hermano Luis. De la cual ya habéis oído por la palabra ¿qué? Verdadera del Evangelio. Pues se supone que la palabra verdadera del Evangelio es la Biblia, ¿sí o no? Eso lo tenemos todos claros. Bueno, no se supone, es una realidad. Pero ¿por qué la Biblia tiene que decir a ella misma que es la palabra verdadera del Evangelio? Seguramente porque de la Biblia se han sacado palabras que no son verdaderas y se ha predicado un evangelio que no es un evangelio verdadero.
Difícilmente una persona que esté en un lugar o que esté en una corriente donde asuma como verdadero palabras que no son bíblicas, está asumiendo y está viviendo un error. Difícilmente esa palabra le va a poder santificar. El que crea un engaño, pues está engañado. No se va a poder santificar su vida a través de esa palabra engañosa que le están dando. ¿Me estoy haciendo entender? Gloria a Dios. ¿Qué pasa entonces? Existe un método o muchos métodos de poder interpretar la escritura para que podamos saber si lo que estoy leyendo o lo que estoy creyendo es verdadero, como dijo el hermano Luis. Es palabra de verdad. Es palabra de verdad. Resulta que hoy en día nosotros sabemos que hay muchísimas religiones, muchísimas corrientes, muchísimas posturas, y todos dicen que tienen que la verdad, ¿no? Y esa es la pregunta que el mundo afuera se hace. Pero ustedes sí predican la verdad. Y yo digo, sí. Pero es que la otra vez los testigos de Jehová dijeron que la verdad la tenían ellos. Y mi hermana asiste allá donde los que guardan el sábado y todo eso, y allá ellos dicen que ellos también tienen la verdad. Y por allá hay otros señores que también predican la misma Biblia que ustedes tienen, y ellos también dicen que tienen la verdad. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué dice el pasaje bíblico? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Bueno, pastor, pero es que ellos también leen la palabra. ¿Sabe qué sucede, hermanos? El punto está en la interpretación de la palabra. La interpretación de la palabra le ha dado pie a que muchas personas interpreten la palabra de una forma distinta. Y cuando la palabra, a su acomodo, y cuando la palabra se interpreta de una forma distinta, la palabra pierde su autoridad, pierde su poder, porque ella es poder en sí misma, ella es poder en su verdad. Pero cuando alguien dice que la palabra dice algo que no dice, pues no puede ejercer su poder y su autoridad, y no puede ejercer su santificación. Por eso es que en lugares, yo conozco lugares, usted también conoce lugares, donde los miembros de esos lugares tienen duro trato con el cuerpo. El trato de Colosenses. Se visten de unas maneras que tratan duro a su cuerpo, contra la sensualidad. Se comen de unas maneras que tratan duro su cuerpo, se comportan de unas maneras que tratan duro su cuerpo. Pero eso no tiene ningún apetito contra los deseos de su carne, dice Colosenses. ¿Qué quiero decir? Que son lugares donde se ve de una forma muy abundante el pecado. Dice, allá sí, allá. Es que no quiero decir el nombre de esa corriente, pero lo que más se ve allá, lo que más usan es el duro trato al cuerpo, buscando la santificación ahí. Y es donde más se ven pecados de inmoralidad sexual, de adulterio y de fornicación. El hermano con la hermana, el hermano se voló con la mujer de la hermana, el pastor se voló con la mujer de la batería. Y es los lugares donde más tienen duro trato con el cuerpo, tratando de verse en santos en cuanto a su manera de vestir. Pero son lugares donde se mueve muchísimo la inmoralidad sexual. Y otra cosa que tiene muy característica en esos lugares, estoy hablando de lugares de todo el mundo. Ahora, si usted conoce uno cerca, pues es el tema del dinero. Se mueve mucho el tema del dinero, mucho. Dinero para la obra, diezmos para la obra, primicias para la obra, pactos para la obra, siembras para la obra. Se mueve mucho dinero para la obra. ¿Eso está mal? El tema es que es donde más se mueve el tema de la deshonestidad, de los robos, de los hurtos, de las cuentas falsas. Que fulano se voló con tanto dinero, que fulano mintió, recogió tanto de ofrenda y dijo que tanto, que fulano lo mandaron a comprar el sonido de la iglesia y se voló con la plata, que fulano ahora solo predica de plata.
¿Por qué pasa eso, pastor? Porque se han salido de la verdad de la palabra. Y si no se predica y no se vive la verdad de la palabra, pues no va a haber santificación. La palabra no cumple la autoridad de la santificación en el miembro de la iglesia. Es importante tener en cuenta que debemos ir a la palabra, pero a extraer la verdad de la palabra. Por eso pasa lo que pasa. Porque una cosa es que usted y yo leamos el texto bíblico, y otra cosa es que usted y yo interpretemos el texto bíblico. Interpretemos el texto bíblico. Y esta mañana vamos a ver qué es interpretación y cuál es el tipo de interpretación correcta que nosotros, o el más correcto entre todos los que hay, que nosotros debemos hacerle al texto bíblico, para que la palabra cumpla el efecto de santificarnos, para que la palabra cumpla el efecto de ser autoridad sobre nuestras vidas, y para que no vivamos más engañados creyendo que la palabra dice lo que la palabra no dice. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuánto les parece interesante el tema? Amén. Solo a dos: la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Es por eso que hay tantas sectas y tantas corrientes que dicen, que evocan a la palabra, pero están diciendo que la palabra dice algo que ella no dice. Hay que tener mucho cuidado. En este ministerio nos hemos caracterizado por todo hacerlo con la palabra, o procurar hacerlo, como dice nuestro pastor Adrián, porque decir que somos 100% bíblicos también sería una mentira. Pero procuramos hacerlo como dice que el texto, como dice la palabra. Yo quiero que usted, en el transcurso del desarrollo de este sermón, usted entienda muy bien que una cosa es interpretar el texto y otra cosa es conocer o explicar el texto. Conocer o explicar. Interpretar. De ahí vienen los grandes problemas de las grandes herejías, por la interpretación del texto. Interpretación del texto. ¿Qué es la interpretación? Es cuando yo, Robinson Marín, Elena Marín, Joana Marín, Paula Marín, Naomi Marín, cuando yo le doy una interpretación, cuando yo digo, mira, que es que yo ahí me parece que dice tal cosa. Una interpretación. Ahora, ¿cuál es entonces la mejor manera de interpretar la Biblia? Escudriñándola, mi hermana. Escudriñando la Escritura. Vamos a ver eso, hermana. ¿Qué es escudriñar la Escritura? ¿En qué consiste escudriñar la Escritura? ¿Cómo hago para saber cuál es la verdad de la que me está diciendo el texto? ¿Y cuáles son las cosas de las que yo debo prevenirme para que no contaminen mi interpretación del texto? Qué bonito, ¿no? Impresionante. Hay un método, primero, hay un método de interpretación bíblica que se llama el método inductivo. Yo creo que todos los conocemos, o algunos los conocemos, o los que hemos participado de talleres de Liga Bíblica Internacional, y muchos pastores en otros lugares siempre hablan del método inductivo. Es muy sencillo aparentemente. El método inductivo me dice que yo necesito 3 elementos para comprender y extraer la verdad del texto bíblico. El primer elemento es la observación, el segundo la interpretación y el tercero la aplicación. En el primer elemento de la observación me dice que yo en ese método debo observar el texto, observarlo, mirarlo, darle la vuelta al texto y mirarlo. ¿Qué tiene? ¿Cómo viene vestido? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Quién es el que viene? ¿Cómo se llama? ¿Por qué está diciendo eso? Los elementos de la observación, los hemos dicho acá muchas veces, son el qué es. ¿Qué es el texto? ¿Quién está escribiendo el texto? Venga, ¿quién lo escribió?
¿Quién es muy importante? No es lo mismo un texto que escribió Salomón a un texto que escribió Juan. ¿Quién es el texto? ¿Quién lo escribe? No es lo mismo un texto predicado por Pedro, que era apóstol a los judíos en Jerusalén, que era una nación 100% judía, al menos el judaísmo. No es lo mismo un texto donde veamos a Pedro predicando en Jerusalén que un texto de Pablo, que era apóstol a los gentiles, predicando en el areópago de Atenas, en Grecia. No es lo mismo. Entonces ese quién lo está escribiendo ya me va a decir algo importante. Ya me va a decir algo importante. El quién, el para quién. Es muy importante que tengamos en cuenta a quién iba dirigido ese texto. En el caso del Antiguo Testamento, ¿qué profeta lo escribió? ¿Para quién iba? ¿Para el pueblo de Israel? ¿En qué contexto lo estaba diciendo? ¿Sí? ¿Para quién iba dirigido ese texto? Para la iglesia tal, para la iglesia tal, para los romanos. No es lo mismo la manera en que Pablo escribió a los romanos, tan elocuente, tan estructurada, tan bonita, a como le escribe de pronto a su discípulo íntimo Timoteo. A los romanos no le iba a contar las cosas que le estaba contando a Timoteo. A los romanos no le iba a recomendar las cosas que le estaba recomendando a su querido Timoteo. Para quien es muy importante en la observación. El cómo. ¿Cómo se redactó el texto? ¿Cómo está redactado? No es lo mismo el texto que escribió Moisés 1500 años antes de Cristo al texto que escribió Juan, que fue el último texto por allá sobre el año 90 después de Cristo. El cómo habla de la forma de la reacción. No es lo mismo un texto escrito en hebreo antiguo a un texto escrito en griego, en arameo. Es importante tener en cuenta el cómo. El siguiente elemento de la observación es el por qué. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? ¿Por qué Malaquías 3:10 dice: traed ahora el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice en Malaquías 3:10 y no lo dice en Ageos, en Isaías, en los profetas menores, en los más? ¿Por qué ahí ese texto? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Es importante el porqué del texto. Es importante, estamos viendo en el discipulado de los jueves, es importante el por qué Pablo accedió a tener unos votos de unos nazareos, como lo vimos en el discipulado pasado. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste hacer algo que parecía que era una contradicción con lo que predicabas a los gentiles, que no guardaran los ritos de la ley, y ahora estás guardando ritos de la ley? ¿Por qué? Ahí hay una razón. ¿Por qué? Ahora, no significa cuando lo leamos que vamos a ir a guardar ritos de la ley. No, porque ese texto tiene un porqué. Porque yo ya observé quién lo hizo, que fue Pablo, el mismo que predicaba a los gentiles de no guardar esos ritos. Y yo ya sé para quién lo hizo. Y ya sé quién escribió, Lucas. Y ya sé por qué lo hizo. Es importante observar siempre el texto para que podamos extraer la verdad. ¿Y en dónde está la verdad? ¿En un sueño mágico? ¿En una revelación del pastor? ¿En dónde está la misma verdad del texto? En el texto. Me decía el hermano Luis anoche que hablábamos de esto. Cuando decimos que la Biblia se explica a sí misma, es porque ella tiene ahí la misma explicación. Yo tengo que ser un observador, ir y observar el texto bíblico. El qué está diciendo, cómo lo está diciendo, quién lo está diciendo, para quién lo está diciendo y por qué el texto está diciendo eso.
Entonces, si el texto dice que debo traer ahora todos los diezmos al alfolí, ¿significa que yo debo traer todos los diezmos al alfolí? ¿Es una ley para mí? No, no significa eso, porque eso no es lo que me está diciendo el texto. Porque tiene un qué, tiene un cómo, y tiene un por qué, y tiene un quién, y tiene un para quién en ese momento. Eso es lo que en teología se llama la exégesis. La exégesis, que es una rama de otra rama que se llama la hermenéutica. No vamos a profundizar mucho en eso, pero vamos a tratar de entenderlo lo más fácil posible. Se necesita grado de estudio para entender esto, tercero de primaria. Discúlpeme si hay alguien que no tenga tercero de primaria. Naomi. Porque ahí ya aprendimos a qué, a leer. Ahí ya aprendimos a leer. ¿Y qué es la Biblia? Un libro. ¿Y qué contiene? Literatura, letras, palabras. ¿Y qué debo hacer yo para extraer la verdad del texto? ¿Hacer un curso de teología intensiva y de exégesis en la NASA? No, porque la NASA no da esos cursos, ni así los diera. No, saber leer es todo lo que yo necesito. Es todo lo que usted y yo necesitamos. Leer, porque cuando leo, entonces voy a encontrar la verdad del texto. ¿Y qué hace el texto cuando yo encuentro la verdad? Me santifica, me da conocimiento, la autoridad del texto, porque el texto es la palabra salida de la boca de Dios. Esa palabra, cuando es autoridad sobre mi vida y la suya, transforma, me santifica, me limpia, me anima, me restaura, me corrige, me bendice y me da vida eterna. ¿Sí ven la importancia de leer el texto? Leer el texto. La definición de exégesis dice que es el método de interpretación correcta de las escrituras. Ese concepto es correcto. Pero ¿por qué aclara que es el método de interpretación correcta? Porque resulta que también hay métodos de interpretación incorrecta. Y por ese método de interpretación incorrecto es que hoy en día existen los grandes engaños, las grandes mentiras, las grandes herejías en el nombre de Dios. Por esas interpretaciones incorrectas es que hoy en día hay cristianos, perdónenme la expresión, miserables y amargados y derrotados en las iglesias, creyendo cosas que la Biblia no dice. Sus vidas no han podido ser santificadas, porque lo que santifica es la palabra, pero la verdad de la palabra. ¿Amén o no amén? Método inductivo, la observación. Debemos observar esos elementos del texto. La última cosa que debemos observar del texto es el dónde. ¿Cómo, cuándo, dónde, qué, cómo, quién y por qué? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrieron esos hechos? El tema del Areópago de Atenas es fiel ejemplo de dónde ocurrió. Ese sermón que se dio allí parecía, en ningún momento se nombró a Jesús. En ningún momento dice, oh, griegos creyendo en todas esas mitologías y todas esas filosofías de todos sus filósofos, y se van a condenar al infierno porque tienen un monumento al Dios no conocido, hijos de Belcebú. No. Un discurso estructurado, podríamos decir cero evangélico, pero el objetivo era evangelizarlos, sin decir los estoy evangelizando. El objetivo era decirles, mire, yo vengo a predicar del Dios que ustedes no conocen, no fue el que creó los cielos y la tierra, y se me fueron los nombres de los dos filósofos que cita frases de dos filósofos que quedan ahí en las escrituras. Y Pablo, ¿qué te pasa? ¿No citaste a Isaías, a Jeremías, a Moisés, a Juan, a Pedro? Porque ellos no conocían a Isaías, a Jeremías, a Moisés, ni a Juan, ni a Pedro. Y él dijo, con el griego me hice griego para ganarme el griego, con el judío me hice judío, con el gentil, gentil.
en dónde es muy importante, en dónde se está desarrollando lo que la Biblia me está contando, es en dónde me va a revelar la verdad del texto. ¿En dónde está sucediendo los hechos? Estamos hablando de la forma inductiva de acercarnos al texto. Lo primero que tenemos que hacer es observarlo. Lo segundo, interpretarlo. Interpretarlo. Y aquí viene el asunto complejo. Aquí viene la complejidad del asunto. Ahora entienda que no estoy dando un discurso para hacerle la lectura de la Biblia muy difícil y compleja. Estoy hablando de ciertas complejidades de la Biblia, pero al final usted va a salir en libertad y descansado y va a comenzar a leer la Biblia de una forma más cercana, más práctica, descubriendo más su verdad. Porque es que Dios no solamente le reveló la verdad de la Escritura a los apóstoles y a los pastores, ellos son los dueños de la interpretación bíblica y solamente se hace, se dice y se cree lo que ellos dicen que la Biblia dice. ¿Quién dijo? ¿Acaso no tenemos el mismo Espíritu Santo que los grandes maestros teológicos? Tenemos el Espíritu Santo y podemos ir a la verdad y observar el texto para conocer la verdad del texto, para decir ella es la máxima autoridad. Una de las primeras reglas de las 5 solas en las cuales estuvieron de acuerdo todos los reformadores después del siglo XV, el siglo XVI, de 1500 y 1600 en adelante, que todos pensaban, interpretaban diferente y se reunieron todos en un concilio y dijeron, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en 5 puntos, y el primer punto de ellos es solo Escritura. Solo Escritura. La Biblia se interpreta y se explica ella a sí misma. Ella contiene la verdad por sí misma. Pero el siguiente paso después de observar el texto es la interpretación. Entonces yo ya vi todos los elementos y ahora digo, y ahí yo como que pienso de eso que acabo de leer. ¿Cómo interpreto lo que acabo de leer? Judas se ahorcó. ¿Será que me está diciendo la Biblia que yo me debo ahorcar? Venga, busco otro pasaje. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ay, el Señor me está hablando. En la interpretación, esa es que ha estado el gran asunto. Interpretar, el concepto de interpretar dice dar o atribuir un significado. Dar o atribuir. Entonces el hermano Javier le da un significado a Jesús lloró, y la hermana Laura le da otro significado. Entonces Javier dice, no, Jesús lloró porque le dolió mucho por el pobre Lázaro, ahí ya olía a feo, y qué tristeza, porque es que yo creo que Lázaro le debía como un dinero y el Señor necesitaba ese dinero para pagar los impuestos. Está interpretando, le está dando un significado al texto, pero un significado que el texto no dice. Y la hermana Laura dice, no, Jesús lloró porque así llora Él por la muerte de los hombres que mueren sin conocerle. Así debemos llorar nosotros también, los hijos de Dios, por las almas perdidas. Eso interpreto yo que significa el texto. Y monta una iglesia que se llama Llorar por las almas perdidas. Y el hermano monta una iglesia que diga, no le debas plata a nadie, paga antes de morirte. Y nacen 2 sectas en la interpretación de un texto. ¿Y quién tiene la verdad del texto? Entre ellos 2. La verdad la tiene el mismo texto. ¿Sí? ¿Y quién lloró? Vamos a observar el texto. Escogí el texto más difícil de todos, el más largo. ¿Quién lloró? ¿Por qué lloró? No. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el qué? ¿Qué hizo? Lloró. ¿Quién lloró? ¿Por qué? Por la incredulidad de todos. Sí, por la incredulidad. ¿Por qué? ¿En dónde lloró? En la tumba, a un ladito, Jerusalén.
¿Cuándo? En ese momento de la historia bíblica. Podemos observar el texto, ¿sí? Y al final sacamos la gran verdad que Jesús lloró, ¿sí? ¿Por qué vamos a interpretar algo que el texto no dice? El problema es que si no le hago la buena observación, no le hago la buena interpretación. Si le hago una mala observación, le hago una mala interpretación. Trae todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. ¿Qué interpreto? Que si pasó en ese momento el cuándo y no pasó antes, porque la ley tenía miles de años y no se dio esa situación de que el pueblo de Israel no estaba llevando el diezmo de la ley al templo para el alimento de los y para las viudas, para los pobres. Ahí hubo un momento en el que eso pasó. Hubo un momento puntual en el que pasó. ¿Puedo tomarlo entonces como una verdad universal? No, porque hay verdades universales, pero esa no es una verdad universal. Hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros interpretar el texto. Hay un ejemplo muy sencillo con el libro de 100 años de soledad. Veía yo una conferencia de un escritor que tuvo la oportunidad en México de conocer a Gabriel García Márquez, cuando en ese momento era un boom. Se había acabado de ganar el premio Nobel de Literatura por su Aureliano Buendía. Resulta que en la narración de 100 años de soledad hay un gallo que aparece en varias partes de la historia. A través de toda la narración del libro aparece un gallo por allá cantando, haciendo algo. Y en el simposio, que se llama un simposio, y entonces ponen, le lanzan preguntas, creo que fue una feria del libro en México, le decían, bueno, ¿y qué significado tiene ese gallo que aparece en 100 años de soledad? Entonces unos decían, no, yo creo que significa el tiempo que se va mostrando en cada etapa de la historia. Otro dijo, no, significa el ente observador que no sé qué. Pero preguntémosle al maestro, ¿qué dice el escritor del libro? Gabo, ¿qué significa? Dijo, no, la verdad no significa nada. No tiene ningún significado. Yo lo puse ahí, pero pues hacía parte más de la escenografía narrativa, pero no tiene ningún significado. Y ya muchos sabían interpretar. Cuidado con lo que interpretamos de la escritura. Cuidado, si hay un texto que no tenemos toda la comprensión, podemos revisar qué más dice la Biblia acerca de ese asunto para tener una mejor comprensión, o podemos revisar en otras versiones bíblicas cómo está manifestado allí ese texto. Pero no nos pongamos a interpretar por interpretar. Ahora, usted puede tener una interpretación privada, ¿no? Allá yo tengo interpretaciones privadas que no las cuento a nadie. Seguramente son muy herejes. Pero no me voy a parar en el púlpito a decirles que ustedes tienen que creer en mi interpretación. Es que yo interpreté que la segunda venida es después de tal. Yo interpreté que la segunda venida es en la mitad. Yo interpreté que es antes. Si no tengo claridad y no me es suficiente un solo versículo para darme toda la claridad, yo me quedo calladito. Pero imponer una interpretación cuando no hay una claridad 100% absoluta es muy delicado. Pero más delicado es imponer una interpretación falsa cuando el libro, el texto, sí me deja ver la verdad 100% absoluta. Es más delicado todavía. Es más delicado. Yo tuve un amigo en el ejército que era gnóstico. ¿Saben qué es? Es una rama espiritual, rayan ya con la magia blanca y el gnosticismo y el misticismo y la meditación trascendental y el budismo, etc. Y él un día, yo estaba leyendo la escritura y él un día se me acercó, porque también lee la escritura, y me dijo, Robinson, yo ya sé lo que Cristo estaba escribiendo en el piso el día que le trajeron a la mujer adúltera.
¿En serio? Dijo, sí. Estaba escribiendo gnosis. Gnosis. Porque la gnosis es la rama de todos los conocimientos y Cristo es el que tiene toda la verdad. Y estaba escribiendo gnosis. ¡Wow! Impresionante, impresionante, ¿no? Y hay una gran ciencia en el mundo que se llama la ciencia de lo parapsicológico, los gnósticos. Aquí en Granada he visto varias iglesias de gnósticas. Porque ellos creyeron en algo que la Biblia no dice, pero ellos interpretaron que Jesús estaba escribiendo gnosis, y en ninguna parte dice qué era lo que estaba escribiendo Jesús. Si usted tiene una opinión de qué estaba escribiendo Jesús, guárdesela para usted, pero seguramente usted no va a poder imponer eso en ningún lugar, porque es su interpretación. Interpretar, dar o atribuir un significado. Dar o atribuir un significado. En teatro, o los que estudian teatro, cuando interpretan un personaje, ¿ellos son el personaje? No. Si yo interpreto a Joseph, yo no soy Joseph, pero voy a interpretar a Joseph. Voy a interpretar a Joseph. La verdad es que Joseph es Joseph, pero yo trato de interpretarlo y lo puedo hacer mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la observación. Con la observación y con la interpretación. El tercer punto del método inductivo es la aplicación. Entonces lo aplico a mi vida, ¿cierto? Yo ya observé el texto, ahora ya lo interpreté, ya sé lo que significa, ahora yo tengo que aplicarlo a mi vida. Qué bonito. Cuando yo descubro la verdad del texto y la aplico a mi vida, esa verdad a ti y a mí nos santifica, porque la palabra es la máxima autoridad. Su verdad es la máxima autoridad. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Vamos bien hasta ahí? Todas las religiones, cerramos el método inductivo. Observo, interpreto y aplico. El gran riesgo de este método inductivo es que si observo mal el texto, interpreto mal el texto, entonces voy a terminar aplicándolo mal. Voy a terminar viviendo mi vida cristiana de una manera que la Biblia no dice que la viva. Tremendo. Tremendo. Cerramos ahí. Todas las religiones tienen un libro. ¿Cierto que sí? Estuve revisando el nombre de los libros de algunas religiones más famosas del mundo. Por ejemplo, el Islam. El libro del Islam es el Corán. El Corán. El libro de la religión hindú. Tienen dos grandes libros. Uno son los Vedas y el otro más famoso, los Vedas. Ambos son más o menos populares, pero el más popular es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita se pronuncia. Bhagavad Gita y los Vedas son los libros de la religión hindú. Y de los budistas es un libro que se llama el Canon Pali. Canon Pali, de un señor que se llamaba Pali, o se apellidaba Pali, y escribió muchas cosas, y es como la Biblia de los budistas. Y tienen libros, y siguen las enseñanzas de esos libros, y para ellos lo que dicen esos textos es verdad. Interpretan eso como verdad y lo aplican a su vida como verdad. Y nosotros los cristianos tenemos un libro llamado la Biblia. Y también creemos que la Biblia es verdad. Pero hay una particularidad, o dos particularidades importantes. Primera, que es el único libro que dice a sí mismo que es la palabra de Dios. Que dice a sí mismo, como en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Los demás libros no dicen que son inspirados, ni que son la palabra de Dios.
Esa es la primera particularidad de nuestro libro. Y la siguiente particularidad es que es un libro vivo, que produce vida nueva, que produce transformación. Es un libro que hace que los cuervos se vuelvan en palomas y los lobos se vuelvan ovejas. Es un libro que transforma vida, no que cambia. Quizá te leas el libro del hindú, el islam o el del budismo y puedas tener cambios en tu vida, pero no transformación, no vida nueva como lo tiene la Biblia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que es la palabra de Dios. ¿Qué es entonces la Biblia? Es un libro. ¿Y qué contiene? La palabra de Dios en literatura. Siéntese, nene. La palabra de Dios en literatura. ¿Y qué necesito para yo comprender la literatura? Leer la palabra. Vamos a ver entonces tres cosas o tres factores que influyen en la interpretación. Tres factores que influyen en la interpretación. Ya hablamos del método, de la observación, después hay que interpretarlo, después hay que aplicarlo, de por qué hay grandes sectas y qué es lo que yo necesito para poder interpretar bien la escritura. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que yo interprete lo que leí bien o qué es lo que hace que yo interprete lo que leí mal. Interpretación. ¿Qué influye en mi interpretación de la Biblia? Porque allí la interpretan así y allá asá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo primero que encontré que influye en la interpretación de la Biblia es algo que he denominado preconcepto. Preconcepto. Es el primer factor que influye en su interpretación de la Biblia. Preconcepto, que no es más que un conocimiento aprendido previamente. El preconcepto. Entonces yo voy a la Biblia, pero yo ya sé lo que la Biblia significa. Yo ya sé lo que ese texto significa, ¿cierto? Porque a mí ya me enseñaron lo que ese texto significaba. Entonces cuando yo lo leo, yo ya tengo el preconcepto. Yo ya tengo un conocimiento previo. ¿Sí o no? Si a mí toda la vida en la iglesia me enseñaron desde mis 14 años que las uniones libres estaban en fornicación y en una maldición y que no había santidad ahí y por lo tanto los que están en unión libre no iban a ser salvos sino que iban a ser condenados. ¿Eso a dónde me lo enseñaron a mí? En la iglesia. ¿Sí? Y si usted me pregunta a mí hoy en día, pastor, ¿y en dónde está el versículo donde dice que los de unión libre están en fornicación y están condenados? Yo no lo encuentro. No existe un pasaje bíblico donde diga que las parejas de unión libre están en fornicación y que están condenadas y en maldición. No existe. Pero yo creí eso durante 30 años. Porque a mí me lo enseñaron. Y yo vengo con ese preconcepto, con ese conocimiento aprendido. De manera que cuando yo voy a 1 Corintios 7 y yo veo que la Biblia, que es verdad, le habla a parejas de unión libre y les dice que son marido y mujer, y les dice que hay santidad en su hogar, y les dice que sus hijos son santos, y ni siquiera los manda a casarse. Entonces, por la verdad de mi lectura y de su lectura bíblica, entiendo una verdad. Y si yo leí los requisitos para que una pareja sea aprobada por Dios, los leí en Génesis, donde dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Yo acabo de entender qué es lo que Dios define como pareja y como matrimonio.
Es mucho más que ir a una notaría. Ahora, con esto no estoy diciendo que no se deba ir a una notaría. Se debe ir a una notaría y sujetarnos a las autoridades y formalizar ante la autoridad delegada por Dios mi unión, que ya Dios respaldó. Cuando usted tomó la decisión de dejar a su papá y a su mamá y unirse a una mujer y renunciar a todo por ella y servirle a ella y santificarla y amarla y cuidarla y serle fiel y tratarla como brazo frágil y tratarla como y amarla como Cristo amó a la iglesia, dígame que eso es maldición. Eso no es maldición. Eso no es fornicación. Pero a mí me enseñaban que era maldición y fornicación y que eran unos malditos que se iban a ir al infierno si no se casaban ante la notaría y ante el pastor. Pero cuando yo leo la Biblia, descubro una verdad del texto bíblico. Y cuando yo observo que Pablo le está diciendo eso a los gentiles que vivían en unión libre en Corinto, porque al comienzo del texto dice: respecto a lo que vosotros me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y le habla a los solteros, y le da un mensaje a las viudas, y le da un mensaje a los que están unidos en matrimonio, y después dice: y a los demás yo digo, y comienza a tratarlos como marido y mujer, pero no los incluyó en el mensaje de los que estaban unidos en matrimonio, sino que da un mensaje distinto a esos demás. Y yo miro el dónde, estoy viendo que le está hablando a un pueblo gentil. Si ese dónde hubiera sido un mensaje para la iglesia de Israel, yo digo, está hablando a los de matrimonio, porque allá no existía por cultura la unión libre. Por eso es importante observar el texto, para que no le digan a usted que la Biblia dice algo que la Biblia no dice. No dice. El texto tiene la verdad, porque la Biblia es literatura de Dios, palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña estas cosas, pero cuando usted deja de lado el Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo, y usted dice: yo interpreto porque ya tengo un preconcepto, a mí ya me enseñaron lo que eso significa. ¿Qué va a venir usted a decirme que la Biblia dice eso cuando a mí yo ya sé lo que dice? Eso es uno de los más grandes impedimentos y factores que influyen para una buena interpretación bíblica. Usted se acerca al texto con algo ya previamente aprendido y no va a aceptar lo que el texto en sí mismo dice. ¿Y qué necesitamos para interpretar la Biblia? ¿Saber qué? Leer. Saber leer. Saber leer. Estamos hablando de personas que se acercan a la Biblia, que están en la iglesia, que tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha dicho que la palabra es verdad y han creído a la verdad, han creído al Evangelio, pero quieren crecer en conocimiento, como dice la Escritura, y descubrir más verdades bíblicas, porque saben que la verdad de la Biblia les santifica. Porque seguramente ha estado creyendo a mentiras que la Biblia no dice durante su vida, y su vida ha sido una vida cristiana derrotada, débil, de pecado en pecado, atado, donde no ha podido disfrutar del Evangelio, como leíamos en el comienzo del Salmo. Que la vida cristiana es para disfrutarla, para gozarla. Cuando descubrimos esos tesoros bíblicos, eso es un bálsamo que nos da alegría, esperanza, gozo, fortaleza, santidad. Pero la verdad bíblica que lleva a madurar nuestro corazón, que lleva a madurar nuestra fe, nuestra certeza, que lleva a madurar nuestra vida de santidad, de comunión, la verdad bíblica. Primer impedimento, primer factor que influye para una buena interpretación: el preconcepto. El preconcepto. Segundo, esta es más fácil: el analfabetismo. ¿Cómo así, pastor? Pues que hay personas que no saben leer. Si usted no sabe leer y otro le lee la Biblia por usted,
y otro se la explica, pues usted va a tener la interpretación de otro. Por eso hay herramientas ahora que es la Biblia en audios. El analfabetismo. En la Reforma, no solamente fue una reforma religiosa, Lina, no solamente fue una reforma religiosa, no solamente fue que unos católicos protestaron contra el catolicismo y nació el protestantismo, también hubo una reforma cultural, porque ahora todo el mundo podía tener acceso a la educación para leer. Y el máximo interés de la reforma con esta revolución cultural era que las personas salieran del analfabetismo y pudieran ellos mismos leer la escritura, para que esa verdad ahí revelada por el Espíritu Santo les santificara, les afirmara, les diera un conocimiento pleno y verdadero. Porque por años habían estado creyendo a la Biblia solamente de acuerdo a la interpretación bíblica de Roma. El analfabetismo es un factor que influye en la interpretación bíblica. Y último, quizás haya más, pero ¿sabe cuál es el último? El más lamentable, el que lleva a que usted no tenga una correcta interpretación del texto bíblico, se llama la pereza. Es triste que usted sabe leer, está en la iglesia, tiene una comunión con el Señor, sabe que va para el cielo, sabe que el Señor dio la vida en la cruz por usted, sabe que su palabra es verdad, pero usted le da pereza leer. Pereza. ¿Sí? Pereza, entonces prefiere poner una predicación. Yo prefiero que aprender de otro que ya interpretó por mí, y ahí vienen los errores de interpretación. Su pereza la lleva a errores de interpretación. Ahora, no estoy diciendo que escuchar predicadores sea malo, pero siempre y cuando usted ya primero haya ido al texto y tenga un concepto usted mismo, de acuerdo a la observación del texto, de la interpretación del texto. No, y vamos a hablar sobre, quiero ver qué dice la Biblia sobre el dinero. Entonces pongamos una prédica que hable de dinero, y usted se va a quedar con una verdad de una interpretación falsa, y usted va a aplicar esa verdad a su vida y está aplicando una falsedad, hasta una herejía, por la pereza de leer. La pereza de leer el texto es un factor determinante que influye en la interpretación del texto. ¡Qué tremendo! Y terminamos diciendo y afirmando que la Biblia dice cosas que la Biblia no dice, y creyendo cosas que la Biblia no dice que creyéramos, por el preconcepto, por el analfabetismo y por la pereza. Tremendo. Seguimos. Métodos de interpretación bíblicos. Hay muchos, han habido muchos. El inductivo es solamente uno de ellos: observar, interpretar, aplicar. Pero han habido muchos a lo largo de la historia y seguramente seguirán habiendo más. Pero quiero citarles solamente una lista muy pequeña. Hay uno que se llama método literal o letrista. Hay otro que se llama método alegórico. Esto solamente dice que la Biblia tiene significados en símbolos. O el método místico, o el método liberal, o el método dogmático, o el método teológico existente. Hay otro que se llama método histórico crítico, y hay otro que se llama el método histórico gramatical. Apúntelo ahí, por favor. Método histórico gramatical. Y creemos que es uno de los métodos más acertados o más exactos, porque es el método más sencillo que usted y yo podemos aplicar. Que la Biblia es una historia, o sea, es una narración de unos hechos que sucedieron, que están sucediendo
y que van a suceder. Si yo me acerco a la Biblia para ver unos hechos que sucedieron en los 3 tiempos, o en un auristo, en un tiempo no definido, pero también entiendo que no solamente es un texto que tiene hechos históricos que sucedieron, están sucediendo y van a suceder, sino que entiendo que también es un texto que contiene palabras, y eso se llama gramática. Si yo me acerco al texto bíblico con la inspiración del Espíritu Santo, puedo entender que voy a leer unos hechos, unas historias, y que contiene unas letras. Eso me va a llevar a hacer una buena observación del texto bíblico. El método histórico gramatical es uno de los métodos más sencillos y prácticos con los que yo puedo conocer la verdad de las Escrituras, para que evitemos que nos metan cuento o para sacarnos el cuento que ya nos metieron. Histórico gramatical. Histórico gramatical. Eso me lleva a entender que la Biblia es un libro que contiene texto. ¿Es un libro que contiene qué? Texto. Y yo puedo hacer 2 cosas con el texto: entender lo que dice o explicar lo que dice. Entender lo que dice o interpretar lo que dice. Es tremendo. Jesús lloró. ¿Qué dice? Que Jesús lloró. Punto. Pero si pongo a mi hermano Javier y a mi hermana Laura a interpretar, pueden decir cualquier cosa en la interpretación, porque le están dando ellos un significado al texto. Y lo que tenemos que descubrir es cuál es el significado del texto. ¿Y en dónde viene? En el mismo texto. Qué bueno que me estoy haciendo entender claramente. Es muy sencillo. Es muy sencillo. La primera interpretación que debo hacerle al texto, ahora vamos a hablar de interpretación, es la interpretación literal. Literal. ¿Sí han escuchado ese dicho, no? Literal. Literal, ¿qué es? Así como está escrito. Así como está escrito. O sea, usted no interprete nada ahí. Usted no le agregue, no le ponga, no le dé un significado, sino que solamente entienda lo que dice. No le añada. Literal. Literal quiere decir lo obvio, lo llano, lo simple. Oye, esa es tan fácil. Y uno ve personas creyendo cosas de la Biblia cuando lo dicen tan literal. ¿Y usted por qué? ¿De dónde sacó eso? Si la Biblia dice literal tal cosa. Literal. Literal. Es impresionante. Ahora, hay un problema con lo literal. Yo sé que usted se está pensando allí que no todo lo literal es literal. Y es cierto. Es cierto. Pero hay cosas del texto que lo literal sí es literal. Y hay otras cosas que lo literal no es literal. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que están en el texto que significan otra cosa, ¿cierto? Jesús es el Cordero de Dios. Si usted lo interpreta literal, se está diciendo que Dios tenía un becerrito así, lo más bonito, blanquito él, de 4 paticas. ¿Sí lo interpreto así, literal? No, el Cordero significaba que era una expiación, que él iba a dar su vida como expiación. O sea, no es literal. Esos textos que no son literales se llaman textos alegóricos. Alegóricos, alegorías o metáforas. ¿O se acuerdan de las parábolas? Sí. Era un texto que decía algo en el texto, pero que significaba otra cosa. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y usted se imagina a ese señor allá así con el barretón en el camino ese pedregoso tirando una semillita. ¿Sí debemos imaginarnos eso cuando leemos el texto? No, porque no es literal.
es una alegoría. O sea, dice algo pero significa otra cosa. Es una parábola. Es una parábola. Es una metáfora. Cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, tus ojos son como el marrón del cielo y tu cabello como las olas del mar. ¿Sí tiene el cabello como las olas del mar? No, es una metáfora, no es literal. Entonces usted y yo nos vamos a encontrar con textos en la Biblia que sí son de interpretación literal. O sea, Dios ahí quiso decir lo que dijo. Dios ahí quiso decir lo que dijo. Ahí no tengo nada que interpretar. Ahí solamente yo necesito saber el significado de las palabras. O sea, ese es el método gramático. Aplico la gramática. El Señor me amó. ¿Qué entiendo? Que el Señor me amó. Sí, que el Señor me amó. El Señor redimió a los hombres en la cruz. Pero hay textos que, aunque estén ahí literalmente, su significado no es eso, sino su significado es otra cosa. Otra cosa. Entonces, hay que identificar esos textos que son alegorías, que son como símbolos. Romanos 11:17. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué dice? Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar tú fuiste injertado. Gracias, hermana. El olivo silvestre que fue injertado en el olivo. ¿Sí? Eso es un texto, pero no lo podemos tomar literal, porque a todas luces estamos viendo que eso es una alegoría, es una metáfora. No es literal. No es literal. Muchos de los textos son literales, pero hay otros que son alegorías. El Cordero de Dios, la rama injertada. Y la misma palabra va a dar el significado de esas alegorías. El de Pedro, que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué quiere decir ahí? Literal. ¿Y por qué se hundió? Porque quitó la mirada del Señor y porque le faltó fe. Creo que el texto dice que le faltó fe. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? Porque le faltó fe. Sí. Literal. ¿Pasó? Sí, pasó. Pero entonces, si el pastor quiere darle una interpretación alegórica, se hace un sermón alegórico con algo que el texto no dice. Ese texto yo lo interpreto que significa que si tú estás en una tormenta, amado hermano, y vas en medio del mar y pones tus ojos en Cristo, Él te va a sostener y te va a sustentar, va a permanecer tu fe y vas a lograr caminar por encima de... Bonito todo eso, ¿cierto? No, si Cristo hace todo eso, yo lo creo, pero es que eso no dice el texto. El texto no está diseñado para una interpretación alegórica, como hay otros textos que su interpretación sí es alegórica. Este método alegórico ha permeado muchísimo, hermanos, muchísimo la iglesia y ha hecho daño. Ha hecho daño porque al final el siervo de Dios termina entusiasmando a la iglesia con cosas que la Biblia no dice. Aquí hemos dicho muchas veces el método alegórico de Goliat y David. ¿Qué dice el texto? ¿Quién mató a quién? David. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David, ¿en dónde? Allá en el valle. ¿Por qué? El texto dice ¿por qué? ¿Para qué? El texto también dice ¿para qué? ¿Cómo? El texto también dice ¿cómo? ¿Y qué interpreto, pastor? Que si tú estás en dificultades y tu dificultad es como un gigante, Dios traerá un David y te dará una onda. No, usted está interpretando eso. Ahora, Dios derriba a nuestros gigantes y sí, eso es cierto. Pero estamos hablando del texto.
del texto. Del texto. El texto no dice eso. El texto no está diseñado para una interpretación alegórica y metafórica, ni es una parábola. Es una historia que se está contando con un qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Es un texto que yo debo observar. Y como es una historia, le aplico la gramática. Es una historia. Es una historia contada con letras, con palabras. Con palabras. Uno de los más famosos, el de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Falso. Falso, el texto no dice eso. No, el texto no dice eso. O sea, ningún texto tampoco dice que Dios nos va a dar todas las cosas. Es más, Dios nos da las cosas que pedimos de acuerdo a su propósito. Y que a veces no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir lo que conviene. Es decir, pedimos cosas que Dios no nos va a dar. Sí. Pero el predicador alegórico dice que si yo busco a Dios, Dios me va a dar todas las cosas. Y el texto no dice, el texto dice: mira las aves del campo, cómo ciegan, como que no hilan. El Señor les da su bebida y su vestido. ¿No hará lo mismo con vosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Estas, ¿cuáles son las que acaba de mencionar? La comida, el vestido. ¿Y por qué el pastor dice y todas las cosas, bendito? Porque él interpretó mal, él interpretó algo que el texto no dice. Si queremos interpretar bien, vamos a ver lo que el texto dice. Y se necesita tercero de primaria, saber que es un libro, que es literatura, que hay una historia que se cuenta, pasada, presente o futura, y que está diseñada con letras, con gramática. Con gramática. Por eso el método histórico gramatical es un método muy efectivo y muy acertado. El texto tiene la verdad. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Otro, estamos hablando de la interpretación literal. Dijimos que en la interpretación literal hay cosas literales que significan otra cosa, y que hay cosas literales que significan literalmente lo que dice. Pero estamos viendo esos textos que significan otra cosa. Hay otros textos que se llaman mesiánicos, ¿cierto? Bueno, toda la Biblia es mesiánica. Todo el contenido escritural del mensaje de Dios es mesiánico. Es el carácter de Dios con el carácter del hombre, la separación del hombre por su pecado y el plan del Señor hacia el hombre con su amor y su misericordia a través de Jesucristo. Toda la Biblia es mesiánica. Pero hay textos, pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que son mesiánicos. Esos no son para usted. Esos no son para usted. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso no es para usted, ¿no? Yo viví en una iglesia donde todo el mundo declaraba ese versículo para que Dios le diera a las naciones. Es un texto mesiánico. Si yo observo el texto, me voy a dar cuenta que a quien le van a dar todas las naciones no es a mí, al Mesías, ¿no? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, y no, o sea, un varón santo, un varón pulcro. Eso no es para usted. Si usted no identifica que la Biblia habla del Mesías por todas partes, ese texto no lo va a santificar a usted. Ese texto no lo va a santificar, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque usted va a pensar, ay Dios mío, pero yo sí me senté por allá con los borrachos y por allá con mi tía la chismosa, y Dios mío, fui a visitar a mi mamá y eso yo me senté en silla de escarnecedores, y ay Señor de gloria, no soy un bienaventurado. No, porque está hablando del Mesías. Hay alrededor de 181 textos mesiánicos. No los tome para usted, no está hablando de usted. El texto me dice que no es para mí.
Por eso nacen las grandes sectas y las grandes herejías. He escuchado esas oraciones: Señor, y dame las naciones, porque tu palabra dice, y la no reclamen, eso no es para ustedes, eso es para el Mesías. Yo soy tu niña, la niña, no, la iglesia no es la niña en el texto es Israel. No sé si usted lo ha cantado, yo también, yo soy bonita. No. Es tremendo cuando vemos el texto. Otra cosa que dice el texto, que no se puede interpretar literalmente, es cuando se llama anagogía, que es una interpretación mística que tiene que ver con el futuro espiritual. ¿Qué tal que yo asuma como mío hoy ya algo que el texto me está diciendo que es para un futuro espiritual que todavía no conozco? Es un peligro. Y allí llanto no habrá, ni tristeza, ni esa es la canción. Pero el texto dice así. No, entonces yo reclamo, Señor, que no hay enfermedad sobre mí y no hay llanto y se va toda la tristeza. No, está hablando de otro tiempo. Se llaman textos anagógicos, que tienen que ver con escatología, con el futuro espiritual. Eso no es para hoy. Aunque lo diga ahí literal, no le aplique la interpretación literal, porque es un texto anagógico. Juan 11:25 dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces vamos a predicarle a los muertos de los cementerios y a decir: reclamamos esta palabra y el valle de los huesos secos, porque escrito es... No, eso fue un hecho que pasó allá con Elías. Pero escrito está en Juan que el que cree en mí aunque esté muerto. No es para hoy. No. Es un texto anagógico, se refiere a un tema espiritual, al futuro. Pero es que lo dice literal, sí, pero acuérdese que el pastor enseñó que hay textos anagógicos que no son para este tiempo. No lo tome literal. Pero es que no, eso es una parábola, eso no. Si el texto literal dice así, pero es una alegoría. Otro, los mesiánicos. La tipología. Cuando el texto literal está diciendo algo, pero está haciendo un tipo de Jesús. Cuando el texto literal está hablando de Melquisedec, ¿era tipo de qué? De Cristo. Era tipo de Cristo. Cuando el texto habla de las fiestas judías que guardaban, la Biblia dice que era tipo y sombra. Era tipo y sombra de Jesús. Cuando habla del Sabbat y de guardar, de entrar en el reposo, para algunos era entrar en ese Sabbat, para nosotros es descansar en Cristo. Era tipo de Cristo. No significa que ahora tengo que guardar el Sabbat y guardar las fiestas, porque eran tipo y sombra, tipologías. Cuando habla que David era el hombre conforme al corazón de Dios, está hablando de que David era un tipo de Cristo, entre otras tipologías. Tenemos también que identificar en el texto literal las tipologías. Otro, la hipérbole. Esa bonita, hace 2 días me la encontré. Es una exageración. Me la encontré, ¿saben dónde? En 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Si tuviese toda la ciencia y todo el conocimiento de Dios y no tengo amor, nada soy. Si tuviese una fe tan grande que moviera los montes y no tengo amor, nada soy.
Si diese todos mis bienes para repartir a los pobres y no tengo amor, si diese mi cuerpo para ser quemado, no tengo nada. Sí, la Biblia dice literalmente eso, pero la interpretación no es literal, porque es una figura que se llama hipérbole. Ahora usted no tiene que saber que es una figura que se llama hipérbole, pero tiene que identificar que ahí la interpretación no es literal. Pablo no está diciendo que él está ofreciendo su cuerpo para ser quemado, ni que lo ofreció, ni que lo quemaron, ni que lo van a quemar. Pablo no está diciendo que él vendió todos sus bienes para dar a los pobres. Pablo no está diciendo que él mueve los montes con la fe. Pablo no está diciendo que él tiene toda la sabiduría de Dios. Pablo no está diciendo que él habla en lenguas angelicales. Pablo no está diciendo que él habla en todos los lenguajes de los hombres. Es una figura gramatical que se llama hipérbole. Es una figura. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para identificar eso? ¿Ir a la NASA a hacer un curso de gramática? No, observar el texto. Porque ¿quién me revela la verdad de la Biblia? ¿El pastor que la interpreta mejor que yo? El texto, la Biblia. Mi comunión con la Biblia es mi comunión con el Espíritu Santo. Voy a sentarme ahí a hablar en lengua, raca, y repetir una serie de cosas aprendidas, que no es ningún lenguaje. Los ángeles no lo van a decir. Los ángeles hablaron como nosotros, construyeron palabras y frases como nosotros. Entonces, esa es mi comunión con el Espíritu, cuando voy a la palabra y dejo que el texto me hable con la verdad que Él mismo tiene. Entonces, quien le han enseñado que Pablo hablaba muchas lenguas y que toda la iglesia debe hablar muchas lenguas, y se levanta una mañana y lee Corintios 13 y trae un preconcepto aprendido, que es lo primero que va a ver ahí. Ay, sí, Pablo habla en lenguas, pero con el preconcepto aprendido que le enseñaron. Pero si viene y lo lee, uy, Pablo habla en lenguas, y en las humanas y en las... y entregó su cuerpo para ser quemado, y mueve los montes con su fe, y todos sus bienes los vendió y los repartió. Uy, y tiene toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. No, eso es mentira. Es una hipérbole, es una figura donde exagera algo que no tiene, para significar un mensaje que nada sirve tener cosas maravillosas si no tenemos amor, que no sirve de nada. Nunca dice ahí que Pablo habla en lenguas. Entonces hay que tener en cuenta esa figura. Aunque lo dice literalmente, es una figura gramática. Otra figura. Terminamos. El texto tropológico. Tropo de hombre. El texto tropológico me habla a mi moral, a mi comportamiento. Es una ley moral y espiritual para mí, pero tengo que observar el texto. Si vamos a ir a las leyes del antiguo pacto, hay cosas del comportamiento humano allí que no son aplicables hoy. Muchas cosas en cuanto a comida, en cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, en cuanto a tratos, que no son aplicables. Entonces yo lo leo y digo, vea, literalmente el texto dice que debo comportarme de tal manera, pero si le aplico la observación, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y a quiénes se lo escribió? Entonces yo digo, no. Eso de ir a hacer las necesidades allá afuera de la iglesia, eso de que la mujer con los 28 días tenía que... Ay, no, eso ya no, ese comportamiento no es para ahora. Era para un contexto cultural y social y religioso de ese momento. ¿Cómo lo sé? Porque observé el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Es una manera de interpretar el texto bíblico y de acercarnos a la maravillosa verdad de
las Escrituras. Amén o no amén. ¿Vamos claros hasta ahí? Hagamos el ejercicio, hermanos, cada vez. Dejemos la pereza. Leamos la Biblia. Quitémonos el preconcepto y dejemos que sea el mismo texto, que sea el mismo Espíritu Santo mostrándonos la verdad del texto bíblico que viene en el texto bíblico incluido. Métodos de estudio bíblico. El devocional es el que tenemos nosotros cada día con la palabra. El del resumen del capítulo es cuando usted lee un capítulo y muestra cuál es el contexto del capítulo. Ahí puede sacarle una buena interpretación, o el mismo texto le va a mostrar el significado de eso. El resumen del libro, como lo estamos haciendo nosotros al leer el libro de Romanos, al final haremos un resumen de cada capítulo, de qué quería decir el escritor y qué es lo que inspiró el Espíritu Santo en ese libro. El estudio temático es cuando usted dice, bueno, yo quiero investigar sobre un tema, entonces busco en la Biblia, por ejemplo, quiero saber qué dice la Biblia sobre solteros o sobre matrimonio, y va a las concordancias de la Biblia y busca esos textos referentes. También es una manera de estudiar la Biblia. O el estudio consecutivo, ¿no? Que es cuando cogemos el libro, vamos en Mateo, luego pasamos a Marcos, luego pasamos a Lucas, luego pasamos a Juan. Esos son los estudios las maneras más recomendadas de estudiar la Biblia. Las no recomendadas, al pinochazo. No. A ver el Señor qué me dice. Y Judas se ahorcó. Ay, eso no me gusta. Acá otra. Lo que vas a hacer a lo pronto. Uy, Señor, tampoco me gustó eso. No, así no. Porque no fue escrita así. No fue escrita así al pinochazo. No debemos leerla así al pinochazo. Manera no recomendada de leer la Biblia. Mientras está haciendo otra actividad. No es sano hacerlo así tampoco, o que usted esté haciendo una tarea, o esté haciendo una actividad, o esté viendo una película, o a veces cuando escuchamos música, a veces se nos cruzan las letras de las canciones con lo que estamos leyendo. Entonces saque un tiempo diario, si es posible, en que usted tenga una comunión íntima con el Espíritu Santo, y no es ir a sentarse a hablar en lenguas, es ir. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Esta es la comunión con el Espíritu Santo. Escuchar sus palabras y permitir que Él nos muestre la verdad del texto bíblico. Es la manera en que Dios, hermanos, en que podemos de verdad santificar o permitir que el Espíritu Santo nos santifique a través de la autoridad de las Escrituras. Hermanos, hay que ser conscientes que tenemos muchas cosas que desaprender, que hemos traído de preconceptos, todos acá sin excepción. Yo mismo todavía tengo preconceptos, y cuando voy a la Escritura me encuentro verdades que la misma Escritura dice y que yo estuve creyendo en cuentos de otros hombres que interpretaron mal. Y ellos interpretaron mal porque a su vez tuvieron cabezas espirituales que les enseñaron lo que las cabezas habían interpretado mal. Y tenemos que ir al texto. El llamado de nuestra santificación es al texto, no al duro trato del cuerpo, como acostumbran algunas iglesias. No nos santifica la falda corta ni la falda larga, ni el pantalón. Nos santifica el texto bíblico. Cuando te enfrentas con el texto, el Espíritu Santo forma algo en ti, y Él es el que va a decir si la debes poner larga o corta. Es el Espíritu Santo, no las normas de hombres, no la imposición. Es el Espíritu Santo a través de la verdad del texto bíblico el que nos santifica, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Dejemos hasta aquí, hermanos. Vamos a darle la gloria al Señor. Quiero invitarle a que ore conmigo, por favor. Se ponga de pie allí donde está. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies.